Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Esto es una muestra de cómo se viaja en la República Argentina en los medios de transporte. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y así es, este se va a ser el tema del día de hoy, tomando un poco como disparador lo que fue la tragedia de Once. Vamos a estar hablando de la seguridad en los medios de transporte público de pasajeros y también cuál es la vinculación que tiene el seguro en estos medios. Bueno, para que sea una dimensión de lo que es el transporte público en la Argentina, por día viajan en la región metropolitana 11 millones de personas. Esto se hace a diferentes redes, más de 300 líneas de colectivo, 7 líneas de ferrocarriles y 4 líneas de subterráneos. Muestras claras que es un problema muy amplio y que conlleva a muchas personas acá en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En este contexto, y luego de lo que ocurrió en Once, nos preguntamos de qué manera el seguro interviene. Y también quisimos saber cuál puede llegar a ser el impacto en la siniestralidad luego de lo ocurrido. El doctor Jesse, socio del estudio Jesse Barone, nos respondía lo siguiente. Del plano del seguro, acá en este escenario se dieron varias situaciones vinculadas a la actividad. Una de ellas es aquellos pasajeros, esto fue a las 8:30 de la mañana de un día hábil, posterior a un feriado largo, donde primero nos encontramos con pasajeros con RT, pasajeros que estaban trabajando en relación de dependencia, con un administrador de riesgo de trabajo, y que muchos de ellos sabemos que están siendo atendidos desde ese día, tanto en su dolencia física como también han sido atendidos en sus gastos de sepelio. En segundo lugar tenemos aquellos pasajeros que tenían una póliza de accidentes personales, aquellos pasajeros que tienen una póliza de vida, digamos, distintos escenarios que nos encontramos dentro de las 1.500 pasajeros que iban. E independientemente de esto, tenemos la responsabilidad civil del transporte, que tiene que tener un seguro paralelo por el deber de seguridad que tiene el tren como medio de transporte, que en este caso existe una póliza de seguro de responsabilidad civil que está emitida por Liderar Seguros por 2 millones de pesos, esta es la información que nosotros vimos y compartimos con varios colegas del ramo, con una franquicia de 1.800.000, lo cual da un líquido a abonar de 200.000 pesos. Este monto deviene de la concesión del año 95, cuando se concesiona el Ferrocarril Sarmiento y el Mitre. En el pliego de concesión hablaba de una póliza de seguro de responsabilidad civil de 2 millones y una póliza de caución de 30 millones. En ese momento eran dólares. Quedaron especificados 1 a 1. Hoy la póliza de 30 millones de caución la tiene CHAP, porque son las mismas pólizas que actuaron en el siniestro de Flores, de septiembre del año pasado. Y una póliza que tiene Liderar, donde va a hacer frente en esta suma ínfima que va a alcanzar a pagar algunos pocos peritos en el plano indemnizatorio. Luego los demandados solidariamente van a ser Trenes de Buenos Aires como concesionaria y el Estado Nacional como titular de las vías, porque no nos olvidemos que las vías son territorio federal. Los primeros cálculos que hicimos sobre esto nos hablan de una indemnización global en cuanto a pérdida de vidas, de vidas humanas y de daños físicos, entre 80 y 100 millones de pesos. ¿Y cómo llegamos a estos 80 y 100 millones de pesos? Estimando un valor vida de 400.000 pesos por los 51 fallecidos. Estos 400.000 pesos nos da un punto de incapacidad de 4.000 pesos. Sobre los 703 víctimas hicimos un estimado de un 22% de incapacidad. Los que estamos en el mercado de seguros sabemos que de acuerdo a los puntos de incapacidad se llega a un acuerdo indemnizatorio. Si multiplicamos los 22 puntos por 4.000 y esto por 703 personas, sumado a los fallecidos, nos van a dar el orden de los 80 a 100 millones de pesos como suma inicial para empezar a hablar de indemnización. Bueno, esto nos respondía Gabriel Jesse respecto a las coberturas en el caso de la tragedia de Once. Pero también es importante indagar acerca de las coberturas en el resto de los transportes, como es el caso de colectivos, de taxis, de remises, de las combis. Y eso le consultamos a Juanjo Niedfeld, gerente de prevención del Grupo Asegurador Rivadavia, y también sobre si las coberturas son o no suficientes. Esto nos respondía. Bueno, la superintendencia tiene dispuesto en la resolución del ramo automotores una suma asegurada específica para la responsabilidad civil de todo lo que es transporte público de pasajeros. Esta suma es de 10 millones de pesos. Esto es para taxis y remises, para combis transportes de escolares, para combis de servicios especiales, para ómnibus de hasta 8 asientos, para ómnibus de más de 8 asientos pero de menos de 5 toneladas, estos son los minibús de 15 a 16 asientos, y también para el transporte público de pasajero urbano o interurbano o de larga distancia. En todos los casos la suma asegurada es de 10 millones de pesos.
Sí, nosotros desde el Grupo Asegurador Rivadavia y desde la experiencia que tenemos, la suma asegurada que hoy tiene el transporte público de pasajeros es suficiente si no hemos tenido siniestros que hayan excedido esta suma asegurada. Para ahondar un poquito respecto de la cobertura, puntualmente en el transporte público de pasajeros existe una franquicia inicial de 40.000 pesos. Esta franquicia implica que hasta 40.000 pesos es la empresa asegurada la que se hace cargo del siniestro, y de ahí en adelante hasta los 10 millones se hace cargo la aseguradora, ¿no? En el caso de los remises o de los taxis o de los medios de transporte público, los colectivos, tiene una póliza seguro que tiene una suma mínima de cobertura de 10 millones de pesos y los autos particulares tienen 3 millones de pesos. En el caso de los medios de transporte público, los colectivos, tiene una franquicia de 40.000 pesos. Por eso, ciertamente resulta bastante ínfima, volvemos a utilizar el término que usamos hace un rato, una suma exigua, una suma de 200.000 pesos para un transporte donde puede darse, sin lugar a dudas, una catástrofe. Calculemos algo. Se estima que en el tren iban 1.500 personas. Hubo casi 750 entre lesionados y fallecidos, es decir que casi la mitad o la mitad del pasaje del tren resultó lesionado, o fallecido o con alguna lesión leve o una lesión grave. Esto va a obligar a rever todas las pólizas que existen, porque no es el único concesionario de trenes que hay muchas vías, muchas líneas de ferrocarriles. Sin duda que esto la CNRT, que es el organismo de Contralor, va a indagar sobre el tema, sobre todo porque el Estado Nacional, en la causa penal a través del Ministerio de Planificación, se ha presentado como querellante, con lo cual, más allá de lo que pueda conocer como la CNRT, o la CNRT es el organismo de Contralor de los trenes metropolitanos y de los subterráneos. Más allá de lo que la CNRT pueda conocer como organismo de Contralor, también lo va a haber visualizado esto en la causa penal. Prevención ART. Somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Y la prevención está íntimamente ligada con lo que es el transporte público. En este caso vamos a hablar de lo que son los micros escolares. Justamente esta semana, el lunes, hubo un siniestro entre un micro escolar y un tren. Y en este contexto resulta interesante escuchar las recomendaciones que llegan desde Serbia a Argentina. Uno como padre, ¿qué tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a su hijo a un micro escolar? Por ejemplo, tener en cuenta que tienen que tener en los micros escolares 2 puertas laterales de ascenso y descenso, contar con el correspondiente botiquín y matafuegos reglamentario. Además del conductor profesional, tiene que estar un coordinador cuidando a los chicos dentro del habitáculo, y todos ellos tienen que estar con el correspondiente cinturón de seguridad colocado. Otro punto muy importante tiene que ver con que la unidad esté correspondientemente habilitado. Para eso pueden ver la página web. En el caso de la jurisdicción de Capital Federal, luego deberán chequear para las diferentes jurisdicciones. Y es un tema realmente muy importante. Ahora la pregunta que surge es, ¿estas cuestiones en la práctica se cumplen? Se lo preguntamos a Juanjo Niedfeld. Sí, el transporte escolar es una situación difícil de abordar porque es muy variable porque la particularidad que tiene es que generalmente las habilitaciones de transporte escolar son locales, son municipales. Entonces cada municipio pone sus condiciones. Lo que ocurre con esto es que los padres debiéramos ser quienes hacemos un poco de contralor, nada más y nada menos de aquellos a los que le entregamos la vida de nuestras criaturas, ¿no? El vehículo de transporte escolar ocurre habitualmente que son combis o minibuses que cargan demasiada cantidad de chicos. Específicamente el caso de este vehículo que fue atropellado por un tren, que tuvo una colisión con un tren, llevaba pasajeros en exceso. Y esto ocurre en la mayoría de los transportes escolares. Yo creo que esto es fundamental de cuidar por parte de los padres para disminuir los riesgos. Hay normativas que exigen la utilización del cinturón de seguridad para cada uno de los chicos. También es cierto que uno sabe que esto no se está cumpliendo en casi ningún lugar. Las recomendaciones que ha hecho esta semana la gente de SESBI son absolutamente atinadas. Hay que tener una persona que se haga cargo de la seguridad de los chicos más allá del conductor. Es a esta persona a la que
Los chicos deben hacer caso de cuándo subir, de cuándo bajar, de en qué lugar estacionar el vehículo para que los riesgos sean menores. Y creo que es un tema difícil de resolver, pero que hoy por hoy está más en la disposición de los padres de poder obligar a aquel al que le están contratando un servicio, al que le están pagando para un servicio tan importante como es transportar a sus hijos, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. El Comercio Seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Es tiempo de estar asegurado. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Bueno, la actualidad nos llama en 100% seguro y esta fue una semana movida en lo que hace al mercado asegurador, sobre todo en lo que se relaciona con la compra-venta de compañías. Por ejemplo, la Superintendencia de Seguros de la Nación terminó de formalizar lo que ha sido la transferencia del paquete accionario de Consolidar RT de manos del BBVA a manos del Grupo Galeno. También una novedad reciente de esta semana es la venta del Comercio y ACG a manos de RCA. De esta manera, con esta adquisición, que faltará obviamente el visto bueno a la Superintendencia de Seguros de la Nación, RCA se transformaría en la quinta compañía de seguros patrimoniales del mercado asegurador argentino. Y la última novedad, la más fresquita, tiene que ver con algo que ya se rumoreaba a nivel internacional. Todos sabíamos que el grupo HSBC estaba desprendiéndose de sus negocios de seguros generales a nivel mundial. Precisamente en la Argentina, y luego de algunas competiciones, otras compañías estaban interesadas. El grupo QBE y el grupo australiano se quedó en poder de la compañía La Buenos Aires, y al respecto estuvimos en una conferencia de prensa y hablamos con Gonzalo Delger, Country Manager de QBE en la Argentina, y esto nos comentaba. Bueno, para nosotros es una operación muy importante. Obviamente lo más importante es que refuerza el compromiso que tiene QBE con la Argentina. Ya hace menos de 2 años concretamos la compra de CNA, seguimos creciendo. El año pasado vino todo el directorio, nos visitó acá, dijo que seguía apostando por Argentina, seguía apostando a este mercado, seguía con ganas de crecer. No fueron solo palabras, acá está la prueba, acabamos de firmar y sujeto a aprobación por parte de la Superintendencia, pero lo que sería la segunda operación más grande del mercado de seguros de la Argentina en toda la historia. Y sumamente importante, porque yo lo que creo es que de esta forma, digamos, entrar al negocio de seguros generales de la mano de la Buenos Aires, que es una marca, digamos, con mucha reputación por innovación, por historia, por profesionalismo, para nosotros es entrar a ese mercado, digamos, por la puerta grande. Yo te diría que la Buenos Aires tiene la misma cultura y por eso nosotros la elegimos. Me parece que no se trata de que una compañía vaya a tratar de imponerle a la otra una cultura. Me parece que los dos tenemos la misma filosofía del negocio, apuntamos a negocios que sean técnicamente rentables, apuntamos a cosas de calidad, apuntamos a buen servicio, a buen trato con el cliente.
Entonces, en ese sentido, las dos compañías se parecen mucho y las filosofías son muy, muy parecidas. QBE es un grupo australiano, es el grupo asegurador australiano más grande que hay, es uno de los 20 grupos aseguradores más grandes del mundo. Somos los principales proveedores de capacidad de responsabilidad civil a nivel mundial. Es una compañía que crece a través de adquisiciones. En los últimos 25 años hemos realizado más de 135 adquisiciones en todo el mundo. Estamos en 52 países. Lo más importante es, no hemos hecho ninguna venta. Somos un socio estratégico, somos un grupo que está para quedarse, somos un grupo que mira los mercados para el largo plazo. Entonces, bueno, estamos entrando acá a la Argentina en el negocio de patrimoniales con idea de seguir creciendo, de seguir buscando buenos negocios, oportunidades de crecimiento y estar acá para el largo plazo y seguir desarrollándonos así. Todas las transiciones suelen ser complicadas, pero en este caso son dos compañías que son muy complementarias y son muy parecidas. Yo creo que el principal desafío hoy que tenemos es tratar de mantener nuestra calidad de servicio en las dos compañías y lograr con las sinergias, digamos, que cada una mejore y capitaliza lo que puede aprender de la otra, que la otra haga mejor. Bueno, retomamos la temática del programa de hoy que tiene que ver con el transporte público. Y un tema que le consultamos a los dos entrevistados tiene que ver con los medios de transporte alternativo. Puntualmente lo que son las combis y los remises, conocidos como truchos. La pregunta es, ¿qué implica para un pasajero conducir y transportarse en este tipo de vehículos? Mira, en determinadas circunstancias realmente se hace difícil por parte de la aseguradora determinar a priori el uso del vehículo, y digo determinadas circunstancias es cuando hoy hay contrataciones que son vía internet, hoy hay contrataciones a través de productores a distancia, donde sabemos que el productor tampoco tiene la posibilidad de revisar cada uno de los riesgos en forma personal. Entonces, de alguna manera uno empieza a confiar en una línea de comunicación que te trae un riesgo. En cuanto a los servicios públicos de este tipo que son truchos, mientras el riesgo declarado sea el de realmente uso, la cobertura va a estar. Es decir, yo puedo tener una famosa combi trucha, pero si yo la tengo asegurada como una combi de servicio especial, en caso de siniestro, la aseguradora tiene que responder por el servicio especial que es. Pasa a ser su falta de habilitación una infracción de otro tipo que no tiene nada que ver con el riesgo asumido por la aseguradora, ¿sí? Distinto es el caso de algunos remises truchos que te los aseguran como auto particular. Porque en este caso sí, si la aseguradora en el momento del siniestro detecta que no era un auto particular como lo tiene asegurado, sino que realmente era un remis, no va a tener cobertura, por una cuestión lógica, porque se abonó por una responsabilidad menor a la que realmente está teniendo el uso del vehículo, ¿no? Bueno, quien utiliza un medio alternativo, ciertamente que se viaja en situaciones no normales o no adecuadas a como debería viajar cualquier persona que viene a trabajar o que viene hacia el centro, de los cuales el 90% lo hace periódicamente con motivo de trabajo o de cumplimiento de otras obligaciones. Cualquier persona que suba uno de estos medios, que no son los habitualmente conocidos, porque también el ciudadano tampoco conoce que los trenes tienen 200.000 pesos de la franquicia, todos lo sabemos lo que estamos en el mercado. El resto del ciudadano se sube pensando que si sucede algún tipo de accidente, no de esta envergadura, por un accidente menor va a ser cubierto. Debería haber que los medios tengan la verificación técnica vehicular dentro de lo que puede ver un ciudadano común. El ciudadano común va a ver el calco en la ventanilla. Vos me dirás, pero el calco puede ser adulterado. Sí, también puede ser adulterado. Pero ciertamente no tiene otra posibilidad, no es un inspector de la CNRT. Por eso la CNRT hace controles en vía pública con policía y para las combis y para los remises que no ve identificados como taxímetro, los remises de otra índole, para pedirles justamente este tipo de documentación. Generalmente hay distintos tipos de combi, porque a veces generalizar es complicado. Hay agencias de remises que tienen sus papeles en regla, tienen sus BTV, tienen sus choferes con seguro profesional y tienen sus seguros al día a través de alguna compañía del mercado. Hay algunos remises que no pueden entrar porque no tienen ni la habilitación pertinente para hacer remis. Algunos igualmente de todo modo consiguen una póliza de seguro, pero muy difícil que la persona, el pasajero ocasional o habitual, pueda conocer si tiene algún tipo de seguro, salvo que el punto de tiene seguro. Habitualmente la persona confía en la buena fe
del transportista. En el caso de las combi hay distintos tipos de combi. Hay combi que están organizadas, hay combi que viene de los barrios cerrados, de los country, que ya es un sistema de transporte. El Colegio de Abogados tiene un acuerdo, por ejemplo, con una empresa de combi de hace 8 o 10 años que traslada a los abogados y a los empleados, nos traslada a los distintos sitios tribunalicios. Y después hay algunas combis que aparecen los días que hay paro de trenes. Esas combis hay que dudar. Son combis ocasionales, igual que muchos colectivos que aparecen los días que hay conflicto de transporte. Realmente cuando hay paro de trenes o de subte. Se acercan a la parada, las combis tienen parada delimitada, porque el control de las combis también es de la CNRT. En el Correo Central, frente al obelisco, el lugar donde paran las combis. Hay combis que están dentro de la legalidad y hay combis que aparecen para llenar ese espacio que se da. Ese tipo de combis hay que tener cierta precaución, porque muchas veces cuando uno tiene el siniestro, es tarde para darse cuenta que no tenía ninguna cobertura de seguro, o el certificado de seguro que tenía había sido falsificado con un diseñador gráfico para exhibirlo si lo para alguna autoridad de control. Sin lugar a dudas, cuando uno habla de transporte, tiene en cuenta que la prevención es vital. Para esto también le preguntamos a nuestros entrevistados cuál sería el rol de las compañías de seguros, de los organismos de control, qué tan importante es la prevención y quién se encarga de controlarlo. Esto nos respondía. Las condiciones del ramo automotores establecen que la cobertura es para la cantidad de personas para las que está dispuesto el vehículo, ¿sí? Lo que te decía con respecto a los transportes escolares que ocurre muchas veces es que la habilitación del vehículo se la dan en los municipios de acuerdo a la cantidad de pasajeros que le cubra la aseguradora. Entonces, la persona, en vez de ir a habilitar el vehículo para 10 o 12 chicos, que es la capacidad de ese vehículo, lo que hace es busca seguro para 20 personas en esa combi y después va y, como el municipio dice, si tiene seguro, yo estoy cubierto, le da capacidad de transporte para 20 personas. Esto es una responsabilidad que debemos asumir las aseguradoras y tener controles de este tipo para no encontrarnos que tenemos 20 vidas humanas arriba de una combi, lo que hace realmente un riesgo explosivo, que en cualquier momento desata una tormenta imparable, ¿no? Si hablamos precisamente de la tragedia de Once, algo que hay que destacar, porque muchas compañías aseguradoras, sobre todo las de riesgo del trabajo, nos lo han comentado, es felicitar a la gente del SAME. Nos comentaban, por ejemplo, que hasta se han tomado el trabajo de chequear en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo en qué ART estaba afiliada cada uno de los siniestrados, para que de esta manera no colapse el sistema público de salud y además tengan una muy buena atención como es la que brindan las ART. Sin duda, es un ejemplo para aprender y ojalá que esta tragedia también sirva como punto de inflexión para que en materia de transporte público se empiecen a hacer bien las cosas en la República Argentina. Ya renunció el ex titular de la cartera de transporte, Schiavi, hay un nuevo secretario de transporte y ese es el comienzo para trabajar en serio en la República Argentina. Y cuando hablamos en serio seguramente tenemos que hablar también de lo que es la planificación. Y al respecto tenemos un video, te lo voy a compartir con vos y con todos ustedes, que nos ha llegado de parte del ministro de Gobierno de Río de Janeiro, Secretaría de Transporte. En esto están trabajando de cara al próximo Mundial. Lo vemos.
Bueno, este video no es ni más ni menos que una muestra acabada de cuando hay voluntad política se pueden hacer las cosas y ni siquiera las dificultades geográficas podrían hacer que un proyecto de naturaleza se lleve adelante. Conclusión, cuando se quiere, se puede. Nos vemos el viernes que viene. Buena semana. Chau, chau.